Muy bien, Alex, muy completa tu explicación, muchas gracias. Aquí surgen algunas dudas más sobre la tecnología de Carbon LDP. Claro. Nos dice Wilson Naranjo, Ajá. también desde Twitter, muchas gracias. Él nos dice, ¿Carbon LDP es open source? La plataforma no. La plataforma es privada. Lo que es open source es el Workbench, que es la herramienta que te permite administrarlo. Y Carbon LDP tiene dos, si no me equivoco, dos tipos de licenciamiento. Un licenciamiento que digamos es de comunidad, el cual evidentemente no tiene soporte prioritario, pero también lo puedes registrar issue sin problema. Y eso no tiene costo. Esa es la que puedes basar gratuita, que es de hecho la que estoy ahorita descargando. De hecho, la que acabo de descargar es esa. Si quieres saber más sobre cómo funciona el licenciamiento, aquí en la página, miren, hay una versión nueva de Docker. Todavía no. Okay. También el SDK, que sería el JavaScript SDK, también es open source. Este ahorita si quiero lo analizamos, está bien loco. Es TypeScript. ¿Dónde está el licenciamiento? Aquí, vamos a ver, REST API, About, aquí está, Licensing and Pricing. Entonces la versión que vamos a estar utilizando aquí es la versión estándar, que esa no tiene ningún costo, pero te digo, realmente no tiene soporte. Entonces pues está bien, o sea, para tus proyectos personales, para un proyecto no muy gigante, o sea, cuando digo gigante, o sea, del orden de miles de cosas, millones de cosas, ¿verdad? No va a soportar millones de cosas esta base de datos. Si quieres cosas del orden de millón, o sea, por ejemplo, imagínate que vas a hacer guardado aquí de datos, por ejemplo, del INEGI. El INEGI en México es un instituto que se encarga de toda la parte de estadísticas, por ejemplo, de población, censos, todo eso. Obviamente la versión community, almacenar esa cantidad de información es imposible. Para eso tienen una versión más enterprise que te soporta, te digo, dos bases de datos orientadas a grafos, que sería Stardock y GraphDB. Y platicando con ellos te digo que muy probablemente agreguen soporte para Neptune en próximos meses, que sería otra opción ahora en la nube, ¿no? Pero bueno, entonces Carbon LDP tiene estas versiones. No es open source la plataforma, es open source el SDK, el Workbench. Y bueno, la licencia que descargas es gratuita, la que tiene esta base de datos en tu local system, que es la que estamos usando ahorita. La que vamos a ver en este curso es la gratuita. La puedes utilizar sin restricción. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Alex. Pues a jugar con lo que tenemos libre para hacer nuestras pruebas. Sí. Ahora, esto si estás en la academia, o sea, yo diría que en la academia es muy interesante, porque se pueden explotar bastantes cosas. Ya no tienes por qué preocuparte por hacer tú la parte de abajo para hacer la persistencia de datos. Puedes ya hacerle queries, puedes hacerle consultas muy padres, ¿no? Se ayudaría mucho en la academia también. Si estás en la academia, dale un ojo. Así es. Muy bien, muchas gracias, Alex. También nos dice Andrés Felipe Polo, ¿cuál es la diferencia de Carbon LDP con otras plataformas as service como Firebase? Yo diría que su principal ventaja es que sigue un estándar de la W3C. Firebase no es un estándar, Firebase es una forma propietaria que Google inventó para almacenar información. Y ya, te cobran ahí en ese caso por, ¿cómo se diría? Bajo demanda. Que es, por cada request que tú hagas a Firebase te van a cobrar, ¿verdad? Carbon no funciona así. Carbon en este caso tú lo descargas, lo pones en tu servidor y pues ya. Si utilizas la versión community, puedes utilizarla infinitamente si estás en tu propia infraestructura. A diferencia de Firebase que no. Pero te digo, para mí la principal ventaja de Carbon que yo le veo sería que está utilizando este estándar de la W3C. Eso quiere decir que cualquier otro sistema que en el futuro siguiera este mismo estándar va a poder compartir datos con Carbon sin ningún problema. Déjame ver aquí Link Data, a ver si nos lleva al... estas son las reglas de Link Data. Las estrellitas. Otro día podríamos hacer algo de Link Data. Básicamente son 5 cosas que debe cumplir tu información para considerarse Link Data. La primera es pues que esté de alguna manera utilizando un formato basado en Link Data como RDF. Lo que viste hace ratito en Carbon, esto es RDF. Es un formato estándar. Esa es la primera regla. La segunda regla, pues obviamente es que lo siga estrictamente. Que no esté en un formato propietario. De hecho, empieza de arriba para abajo. El primer requisito es que esté en la web, ¿no? Por ejemplo, si un sistema está en la web, está muy bien, tienes una estrella, ya te vas acercando a Link Data. El segundo es que estés en un formato legible para la máquina. No necesariamente para los humanos. Tiene que ser legible para la máquina. A lo mejor para este formato para ti es muy feo verlo, pero para la máquina lo puede entender sin problema.
tiene parsers. El tercer bloque de estrellitas es que esté en un formato no propietario. Es decir, si almacenas tu información en Excel, ya no es linked data. Si almacenas tu información en Firebase, ya no es linked data. Si almacenas tu información en DynamoDB, ya no es linked data. ¿Sí me explico? Cualquier formato propietario que se utilice para almacenamiento ya no es linked data porque no sigue estos principios. El otro es que sigas RDF, que es lo que vemos que sigue Carbon, que sería esto. Y finalmente, el último es que tengas datos enlazados a otros lugares con RDF. Que eso es el poder del linked data realmente. El que tú puedas enlazar otros datasets que están en otras bases de datos. Por ejemplo, siendo un poquito soñadores, imagínate que en tu gobierno, en tu país, te encargan hacer la integración de los expedientes históricos médicos de toda la población, ¿no? Imagínate que viene aquí, por ejemplo, en México existe la Secretaría de Salud, ¿no? Que es la entidad del gobierno que administra toda la cuestión de hospitales, clínicas y todo eso de gobierno. Imagínate que el gobierno dijera, ¿saben qué? Vamos a ponernos de acuerdo en un solo formato para que todos los hospitales, todas las clínicas funcionen de manera interconectada y, por ejemplo, pudiéramos compartir un histórico universal. Cuando digo universal es en todo el país, ¿no? Bueno, imagínate qué relajo sería si, por ejemplo, en la Ciudad de México utilizaran Oracle, pura tecnología basada en Oracle. En Puebla utilizaran tecnología basada en Microsoft, SharePoint y sus SQL Server y todo eso. Y luego viniera, ¿sabes qué? En Monterrey, en Nuevo León, utilizaran un formato basado, ¿qué te gusta? En cosas de Amazon, en AWS. Pues comunicarnos, los de Puebla, los de Nuevo León y los de Ciudad de México entre nosotros iba a ser muy complicado. No nos íbamos a poner de acuerdo, porque cada uno maneja sus propios formatos, sus propias cosas. Linked Data lo que intenta es que ahora nos hablemos mejor entre servicios, entre máquinas. Y dice, si seguimos Linked Data, todos utilizamos el mismo formato estándar. Todas las aplicaciones se pueden interconectar. Por lo tanto, te va a costar mucho menos la integración entre sistemas. Y no solo eso, sino que cualquier persona que llegue en el futuro que conozca esos principios puede reaplicarlos de regreso. Y ya hay mucho trabajo hecho. Te digo que hay un lenguaje para hacer consultas que se llama Sparkle. De hecho, aquí lo mencionan. Sparkle. Que es el lenguaje para hacerle queries más avanzados, ¿no? Por ejemplo, para hacer un contador. Imagínate que quiero sacar de todo el histórico de pacientes, aquellos pacientes que presentaron alguna anomalía en algún cromosoma, no sé. Podría hacerlo si tengo esa información, por supuesto que sí. ¿Es caro en performance? Pues depende de la cantidad de datos, ¿no? Necesitamos bases de datos muy potentes para eso. Pero esa es otra cosa. Al menos la primera capa de estándares ya la saltamos. ¿Por qué te estoy comentando todo esto? No sé si ves el poder cuando hablamos de estándares. Imagínate que ahorita no tuviéramos JSON. O sea, de ese tamaño, ¿no? Imagínate que no existiera JavaScript, no existiera JSON para hacer de forma rápida aplicaciones de frontend. ¿Qué relajo sería, no? Ese es el relajo que tenemos ahorita en la integración de sistemas. Que cada fabricante hace sus propios formatos, cada fabricante genera sus propias reglas y luego no nos entendemos entre los unos y los otros. Y para las empresas y los gobiernos es muy caro hacer esta integración. Si algún día nos ponemos un poquito más de acuerdo en que podríamos utilizar este tipo de formatos, sería como si habláramos del JSON del futuro, ¿no? O sea, Linked Data es como un formato, bueno, en particular RDF es como un formato para comunicarnos entre sistemas en el futuro. A lo mejor no ahorita, pero sí dentro de unos 5 años, ¿no? Ni tan futuro, porque pues 5 años es nada, ¿no? Sí, yo diría que ya estamos en el futuro y por eso ya se está desarrollando. Este estándar ya es algo viejito, o sea, empezó 2009 por ahí, ya estamos hoy 10 años después y ya hay muchísimo desarrollo. Sí, ya es un estándar de la W3C. Muy bien, muchas gracias, Alex. Nos dice Mauricio, RDF me hizo recordar a Web Service con SOAP, manejo de archivos con XML. ¿Tienen alguna relación? No, nada tiene que ver. RDF significa Resource Description Framework y nada más es un formato estándar para describir. ¿Está basado en XML? Sí, pero también lo puedes, al final de cuentas Linked Data puedes presentarlo en múltiples formatos. De hecho nos vamos a dar cuenta que más adelante, por ejemplo, si le pidiéramos a Carbon en formato JSON, te lo puede regresar en JSON. Esta misma información no tiene que estar en RDF, porque de hecho al final de cuentas esto es una capa de presentación. Esto es como un frontend, digamos, de datos. Es RDF. Pero también te puede hallar otro formato que se llama JSON-LD, que es otro formato estándar. JSON-LD, que es JSON para Linked Data. Y este JSON te puedes dar un ojo más o menos cómo se ve, que es JSON al final de cuentas.
Aquí está, miren. Lo único que agrega es una cosa que se llama contexto, que es precisamente lo que le dice a las máquinas, por ejemplo, qué significa una persona, qué es una persona. Aquí está lo que es una persona, aquí van a estar sus atributos, por ejemplo. Seguramente una persona tiene un nombre, tiene un correo, tiene, no sé, una edad, una fecha de nacimiento más bien, porque la edad es un dato calculado. Ese formato, lo que estamos viendo en RDF se puede representar en JSON-LD. O sea que no tiene nada que ver con ese tipo de arquitecturas del pasado. Sí, RDF es un formato. Y luego RDF, hay otro formato que lo toma como base, que se llama OWL, que es como búho, que eso es para hacer ontologías. Pero eso ya es como otro nivel. Otro nivel, sí. Eso es lo que utiliza Google para hacer toda la parte de búsquedas semánticas. O sea, ¿cómo crees que Google entiende, por ejemplo, cuando si estás viendo una cosa y te relaciona a otras cosas? Hace uso de esto. Google está muy metido en linked data. Si quieres aplicar algún día trabajos con Google, por ejemplo, y si te interesa linked data, créeme que te van a amar. O sea, si conoces esto de manera avanzada, ¿no? Hay trabajos de Google nada más de este tipo de cosas. Entender ontologías, por ejemplo, en sus formatos apropiados. Muy bien, entonces hay que prepararse. Hay mucho que hacer. Carbon LDP es una excelente opción para empezar. Es como para entrar, ¿no? Entrar de manera, digámoslo, suavecita, ¿no? Sin que sufra. Porque hacer esto desde cero se sufre. O sea, precisamente Adi, tú hiciste una tesis en eso, ¿no? Hace que... Como hace unos 4 años. 5, no, tiene más, ¿no? El 2011. Ah, sí, ya hace mucho tiempo. Ya tiene mucho tiempo, 8 años casi. Sí, una ontología para desambiguación de topónimos en español. Y utilizamos precisamente todo este formato de RDF, SparkQL, Jena, de Java. Pero bueno, yo creo que todo eso ya quedó un poquito... Pues Jena sigue siendo desarrollado. Sí, todavía sigue siendo, pero bueno, le han agregado, pues ya ha pasado bastante tiempo. Sí, ha pasado mucho tiempo. Y pues para esos años sí me costó bastante trabajo, que aquí Alex también tuvo que... Sí, por ahí anduvimos de Estuvimos curiosos. ahí construyendo algunos predicados y precisamente con toda esta tecnología de RDF. Me acuerdo de la ontología, quedó bastante chonchota, bastante grande. Sí, ahí luego les paso el artículo. Y el artículo que se obtuvo de esa... Sí, hay un paper de investigación, ¿no? Sí, imagínate, eso hace, sí, pues 2011, ya 8 añitos. Sí, ya bastante. Y en ese tiempo no teníamos Carbon, evidentemente. No teníamos... Sí, ahora sería una excelente herramienta para poder explotarla y hacer... Pues sí, ya no te preocupas por cómo guardar información, ¿no? Ya claro. Está la información ahí, ya te preocupas por ahora sí qué aplicación le das. Sí, claro, todo esto podría servir muy bien para los investigadores de PNL. Procesamiento de lenguaje natural. Sí, por supuesto que siempre están explotando mucha información. Sí. Entonces, pues... Y es un formato estándar otra vez, ¿no? Está fantástico para la academia, los investigadores, claro que sí.